Sala de Redacción. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Sala de Redacción, programa de opinión del sistema informativo de City TV. Hoy volvemos a hablar de Bogotá, porque en redes sociales, en el Consejo de la Capital, hasta en organismos de control han cuestionado al distrito por el manejo de basuras, a portas de un nuevo esquema precisamente de recolección que se va a implementar en la capital de la República. Y para analizar este y otros temas que ya se los voy a mencionar, nos acompaña la directora de la Unidad Especial de Servicios Públicos, UAESP, Consuelo Ordóñez. Directora, bienvenida a este espacio de Sala de Redacción. Muchísimas gracias, Mauricio. Aquí estoy muy atenta a tus inquietudes que permiten transmitir a los ciudadanos de Bogotá lo que va a pasar con el nuevo esquema de aseo, lo que estamos haciendo en materia de mejoramiento de las condiciones de limpieza de la ciudad y todo lo que tenga que ver con los otros servicios que prestamos, servicios funerarios, alumbrado público, etc. Son tres temas esenciales los que vamos a manejar. El tema de si hay crisis o no de basuras, que ya lo vamos a tocar. El tema de cementerios, porque me dicen que ya comienza la licitación del nuevo esquema, del nuevo trabajo que tendrán los cementerios en la capital y una recuperación de dinero bastante importante que tendrá las arcas de la ciudad, pues con un poquito de manejo, ojalá para becas y para más cositas, pero ya analizaremos ese tema. Primero, directora, le voy a preguntar de frente, ¿estamos o no en crisis de basuras a propósito de toda esta controversia alrededor del Consejo, de las redes sociales y demás? Pues yo creo que crisis se genera cuando hay una situación que no tiene manejo, que no tiene alternativas, que no hay posibilidades institucionales o técnicas de atenderlo, y eso no es lo que pasa en materia de aseo. Sí tenemos unos espacios de mejora, tenemos unos espacios de mejora grandes que tienen que ver no solamente con el esquema de recolección que, como estamos viendo en pantalla, es complicadísimo. Mira la situación en la que le toca a nuestros operarios de aseo hacer el proceso de recolección, eso es bien difícil, que no debería ser así. Entonces tenemos unos espacios de mejora tanto en la prestación del servicio como en el comportamiento de los usuarios y en la identificación de aquellas labores que no corresponden a la prestación del servicio de aseo, pero que alteran la limpieza de la ciudad. Si hay unos espacios de mejora, te diría claramente, no hay una crisis. No hay crisis entonces. Hablamos de 700 puntos críticos. Ustedes los tienen identificados, la gente sabe más o menos dónde están. ¿Por qué no se puede solucionar a corto plazo eso? ¿Por qué los vecinos de esas zonas viven como tan inquietos alrededor del tema, hasta se ponen bravos, furiosos con el asunto? Mira, los puntos críticos son identificados como los espacios en donde regularmente alguien, un tercero, por fuera de la prestación del servicio de aseo, dispone unos materiales en el espacio público, alterando la limpieza, la calidad del espacio público, la tranquilidad ciudadana. Nosotros los tenemos identificados y actuamos en lo que corresponde recoger. Nosotros estamos al final del tubo. La tarea de los operadores, a través de contratos adicionales, porque eso no se paga en la tarifa, la tarea de los operadores es ir y recoger y volver a limpiar y recuperar el punto crítico. Dejar de presentar ese punto crítico ahí es una tarea conjunta que tiene que ver con la cultura ciudadana, tiene que ver con las infraestructuras urbanas, en muchos casos tiene que ver con la sanción. Todo ese tipo de cosas, digamos que está un poquito afuera de nuestra capacidad de actuar, pero estamos complementando, estamos ayudando, lo queremos hacer, y esta tarea de mejorar la infraestructura urbana para que haya en donde usted lleve el colchón, en donde usted lleve el mueble que se le dañó, en donde deje los escombros que se generó en su casa, tiene que ser una tarea que tenemos que complementar, pero que no se hace de la noche a la mañana. Eso se llaman los ecopuntos. Ecopuntos. Ecopuntos que pueden ser móviles, los tenemos distribuidos en distintas partes de Bogotá en ciertas horas del día, pero también ecopuntos fijos, como existe en todas partes del mundo. De manera que si usted genera un mueble deteriorado, un colchón, unas lonas de escombros, un material que no tiene cómo albergar en su casa y que forma parte de un éxito que usted tuvo, pudo arreglar su baño, lo felicito. Claro, ahí están los escombros, ¿no? Claro, entonces pudo arreglar el baño, pudo arreglar la cocina, felicitaciones, qué bien, pero su éxito no puede convertirse en el fracaso de la ciudad. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar unas infraestructuras urbanas en donde usted tenga la posibilidad de llevar esos materiales o generar unas alternativas de servicio, que es lo que estamos haciendo con los ecopuntos. Bueno, vamos a explicar un poquito el tema. El esquema de aseo funciona a partir de unos operadores en Bogotá, para que la gente lo entienda, como dice por ahí mi tía Rosalba lo entienda.
En ese momento, pues básicamente se le pagan a unos operadores para que ellos hagan la recolección de todo el tema orgánico. Y el tema de reciclaje, pues que también se ha aprovechado el material que se pueda reciclar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, digamos que el Servicio Público de Aseo tiene los residuos ordinarios, Claramente. que incluyen orgánico, pero también Sí, servilletas, digamos también otros materiales que se producen en tu casa. Que no o van a ser reciclables ni más faltaba. que pueden ser recuperables con tratamiento. Ok. Y también en eso estamos trabajando. Ya tenemos el primer proyecto demostrativo piloto que va a entrar a operar el año entrante gracias a un apoyo de la Embajada de Suecia que nos regaló los diseños para hacer el primer proyecto demostrativo piloto de tratamiento de residuos orgánicos. Y vamos a demostrar que sí. Y vengo hace un minuto de trabajar con Ecopetrol, con el Instituto Colombiano del Petróleo y la Transición Energética, para poder producir otras infraestructuras que permitan que no estemos enterrando los residuos orgánicos. Eso es buenísimo. Pero bueno, esa Ok. parte son los residuos ordinarios. Los otros son los residuos aprovechables: vidrio, plástico, metal, papel, cartón, textiles. La responsabilidad nuestra como usuarios sería separarlos Sí, claro. y no mezclarlos con el orgánico, con otro tipo de material. Esos residuos separados se deben entregar a las organizaciones de recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores de oficio hacer un proceso de selección y comercialización de esos materiales. Hasta ahí vamos en esas dos corrientes Ahí ya, grandes. ok. Falta los residuos especiales. ¿Cuáles son los especiales? El colchón, el mueble, el escombro, la llanta. Las llantas. La bastante llanta complicado. fuera de uso, eso es tremendo. Todo eso no forma parte del servicio público de aseo, no es un residuo ordinario, pero afea, altera la calidad ambiental de la ciudad. Que son esos puntos críticos en donde vemos esa cantidad de cosas, ¿no? Correcto, pero eso no forma parte del servicio de aseo y nuestra responsabilidad, que excede la tarifa que pagamos, es como distrito recoger eso para que no se presente en el espacio público alterando la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es la responsabilidad? Que es una corresponsabilidad más bien entre usuario, operadores, nosotros como distrito, pero también otras dependencias del distrito, la Secretaría de Ambiente por una parte, la Policía Nacional por otra parte, las alcaldías locales por otra. Entre todos construir una apuesta para que esos materiales que hoy nos están amargando la vida no se presenten en el espacio público y que tengamos a dónde llevarlos. Estos son los ecopuntos de los cuales te estoy hablando. Eso funciona en todas partes del mundo. Pero Sí, aquí no. va a haber. Ok. Lo que pasa es que tenemos que diseñar, Eso va a estar en contratar, el nuevo conseguir esquema, ¿no? los predios. No, eso no forma parte del servicio público de aseo. Ok. Pero se podría manejar para el nuevo esquema de Se aseo. podría el que viene? manejar para el nuevo esquema de aseo, porque lo que le estamos diciendo a los operadores que ganen en el nuevo esquema es: su responsabilidad no es recoger, transportar y enterrar. Esa no puede ser su responsabilidad. Su responsabilidad es mantener limpia el área que le corresponde. ¿Qué tenga que hacer para mantener limpia? Si es generar infraestructuras urbanas para poder destinarla al servicio de la gente en estos materiales recuperables, hacer infraestructuras urbanas. Si es hacer rutas de recolección selectiva y garantizar que los materiales orgánicos que hoy estamos enterrando se puedan tratar, también esa debe ser su responsabilidad. Bueno, pero usted me está hablando ahí de un hueco que estamos sin atender, por lo menos, que es bastante complicado. Además, porque eso es el origen, básicamente, siento yo, de esas 124.000 PQRs que en su momento también salieron por allí por los medios de comunicación y redes sociales alrededor del tema. La gente está de verdad insatisfecha con el esquema de aseo, con su recolección. ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Qué analizaron Pues, a partir de eso? la verdad es que las quejas, esas de las que se habló en medios de comunicación, etcétera, son fundamentalmente por temas comerciales, Ok. no por quejas de prestación del servicio de aseo. Sí ¿Cómo así hay comerciales? quejas. Especifiquemos ese tema. Fundamentalmente la gente está molesta, uno, porque tiene predios desocupados y le están cobrando tarifa de aseo. Ok. O porque tiene 3 o 4 predios en su vivienda y entonces cada uno tiene una conexión distinta de energía, y como la mayoría se trasladaron a facturar con energía, entonces ahora les facturan a eso de manera independiente. O ese tipo de cosas es lo que más tenemos en quejas relacionadas con la prestación del servicio de aseo. Sí hay quejas, pero le hemos pedido a la interventoría que haga el análisis y realmente el porcentaje de quejas por servicio que no recogió a tiempo, que pasaron y estaba sucio,
que, digamos, tuvieron alguna dificultad con el operador son menos, muchas menos que las quejas por temas de facturación, de recaudo, en algunos casos incluso la gente se quejaba por doble facturación, pero la mayoría son quejas comerciales, no son quejas por prestación del servicio. Y de que no dejan de ser importantes, ¿no? Claro. No dejan de ser importantes. Entonces, también le estamos diciendo a los operadores, oiga, ¿esto qué quiere decir? Y la explicación que ellos nos dan, porque quien es la autoridad tarifaria es el propio operador, de acuerdo con las normas nacionales. Entonces, el mismo operador tiene la responsabilidad de atender toda esa cantidad de quejas de carácter comercial. Ok, y el tema de recolección en sí misma, ustedes han identificado, pues obviamente son estos 700 puntos que ya tienen priorizados en teoría, pero aquí hay otros problemas adicionales que se meten. Es que yo siento que hay un hueco entre, claro, la recolección como tal, lo que se alcanzó a licitar, lo que deben hacer los operadores y lo que está necesitando la ciudad. La ciudad, gracias. Porque es que ahí es el problema, yo creo que es el problema más grande. ¿Ustedes qué han pensado? Porque es que la recolección de basuras es diaria. Vimos que hace, pues cuando estaba el señor, hoy presidente Gustavo Petro, pues él se vio inclusive en un lío absoluto con Procuraduría y demás alrededor del esquema de aseo, lo que significa la falta de aseo en la capital, y estos huecos pues van generando una serie de locuras en la capital que básicamente generan también una insatisfacción absoluta. ¿Qué va a pasar ahí o qué se necesita? Hay varias cosas. En primer lugar, cuando el usuario presenta los residuos enfrente de su casa regularmente, nos vemos expuestos a una situación. Si el residuo se presenta con mucho tiempo, puede ser que haya un agente externo que viene y altera la bolsa. ¿Para qué la altera? Para buscar comida. Okay. O para buscar materiales recuperables que pueda comercializar. Pero eso también tiene error en la persona que está haciendo la disposición del residuo, ¿no? Claro, en muchas oportunidades. Si uno no pone lo del reciclaje, si uno no pone el reciclaje por un lado y lo orgánico y lo desechable por el otro, pues obviamente vamos a tener ese lío. Correcto. Y desafortunadamente eso lo vemos muchísimo en Bogotá. Que la gente saca el residuo, de pronto incluso lo saca muchas horas antes de que pase el vehículo recolector. Por ejemplo, hay casos en los cuales el vehículo recolector pasa alrededor de las 11 de la mañana, pero yo salgo a trabajar a las 6. Entonces dejé el residuo durante 5 horas. Okay. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues desafortunadamente hay que tratar de ajustar los horarios con el comportamiento de los ciudadanos para garantizar que el servicio se le preste de la manera más eficiente posible y que el usuario haya separado los materiales en la fuente y que pueda entregárselos a una organización de recicladores que son los responsables de ese pedazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? De las 382 organizaciones de recicladores que tiene Bogotá, estamos logrando que 58 acepten hacer rutas de recolección selectiva, de manera que el usuario tenga no el servicio 3 veces a la semana, lo tenga 4 o 5. Porque 2 de esas frecuencias van a ser para recoger los materiales reciclables. Con este primer proyecto piloto que hemos logrado, no es fácil, pero que eso le iba a decir, no es fácil. Es complicado alinear tantas empresas. Mira, no te imaginas lo ¿Qué difícil es lo más complicado? que es. Usted, su Instagram ¿cómo se llama su Instagram? Consuelo Berraca. Consuelo Berraca. ¿Qué la pone Berraca con el tema de los recicladores? No, es que la berraquera en santanderiano es otra cosa, sí. Es capacidad, Bueno, es Berraca trabajo, de brava. es decisión. Aquí es de brava. ¿Qué No. le pone de brava? No, yo más que ponerme brava, porque creo que esa etapa de mi vida ya pasó. Ok, una santanderiana, hay que Sí, esa etapa de mi vida ya pasó de ponerme brava. No, yo me pongo más bien triste. Okay. Y me pongo triste cuando veo que prestamos el servicio, y prestamos el servicio, y prestamos el servicio. Y tenemos 5.000 héroes barriendo la ciudad, recogiendo, como ustedes lo vieron en las imágenes. O sea, no es justo tampoco con esas personas que no encuentren el material embolsado, que no puedan simplemente recoger y verter en el carro compactador, sino que les toque casi que con las manos o con una pala o con ponerse a recoger lo que otra persona ha abierto y ha desperdiciado por todas partes. Eso me pone muy triste, porque es gente que está trabajando de sol a sol, de domingo a domingo, de la madrugada al anochecer, y desafortunadamente factores extraños, externos al servicio, hacen que esté en todo caso algunos puntos sucios. Entonces, ¿qué es lo más complejo de esto? Es como el trabajo del ama de casa.
usted no haga la cama todos los días y no lave los platos todos los días. Ah, no, le coge, ¿Qué pasa? claro, le coge ventaja a la casa, como Claro, dicen en mi o tierra. es la situación en la cual nosotros tenemos esta mesa totalmente limpia, pero si yo llego ahorita, después de que la señora vino y nos arregló la mesa y nos la puso tan bonita y tan brillante, y le vierto una cantidad de materiales, usted dice, Dios mío, aquí en City TV no tienen limpio Sí, claro. el set, y eso es triste. Directora, y le iba a preguntar algo porque me parece interesante a partir de esa disertación, y es, para muchos, el echarle la culpa siempre al usuario es la más fácil. De hecho, es una de las críticas a la UAS constantemente. ¿Usted qué le responde No, a yo esa creo gente? que todos tenemos un nivel de corresponsabilidad enorme. ¿Y falta imposición de comparendos al asunto? Yo ¿No creo que más policía? ¿O? falta de todo. Falta de motivación, pero de motivación atractiva. Uno tiene que sentirse que es responsable de sus residuos y que está contribuyendo a tener una ciudad maravillosa. Porque hay sanciones para eso. Claro, o sea, hay sanciones, comparendos de hay policía sanciones. para el tema de mala disposición de recursos. Sí. De sacar la basura cuando no toca, en horarios en que no corresponde. Hay comparendos. Claro, pero nosotros no los imponemos, los impone la autoridad de policía. Y habría posibilidad de poner a la policía en estas porque estamos viendo que la mayor cantidad de puntos críticos se da por esto. Claro, y estamos insistiendo en las autoridades que tienen la capacidad de hacer la sanción para que la hagan, pero desafortunadamente ese es un tema en el cual, digamos, nos excede nuestras posibilidades. Entonces, nosotros ¿en qué sí podemos trabajar? En tener cada vez mejor servicio, en procurar que los operadores cumplan a cabalidad las frecuencias y los horarios. A veces ellos también tienen fallas, se daña el vehículo, la entrada al relleno se complicó, no alcanzó a llegar la otra ruta, hay algún operario que no llegó a trabajar, en fin, ¿cierto? Y eso tenemos nosotros que controlarlo. Y para eso tenemos una interventoría que tiene que estar todos los días haciendo seguimiento y control a la operación de los operadores. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, ofrecer el servicio con frecuencias y horarios. Y ahora pedirle a las organizaciones de recicladores que organizaron las rutas y que aceptaron el reto de decirle a la gente, separen la fuente, entrégueme selectivo, ¿para qué? Para que no haya regueros en las calles, para que no estemos buscando lo que no se nos ha perdido, sino por el contrario, para que podamos recoger y recuperar toda esa cantidad de materiales de una manera mucho más ordenada, para que esas organizaciones de recicladores también cumplan la frecuencia y el horario. Entonces, hoy tú tienes 3 frecuencias de recolección Ajá. en casa. Debes sacar los residuos a la hora que es. Perfecto. Pero si tienes un residuo especial, Hay que llamar. hay que llamar a la línea 110 o buscar el ecopunto. Cualquiera de las dos cosas. ¿Dónde se puede ubicar el ecopunto? Que eso me parece clave para En la la gente. página En la web página web. nuestra está y en las redes sociales de la UAS también de manera permanente estamos insistiendo. Hoy estamos en tal parte, estos son los días en donde los lugares, perdón, y el día en el que el ecopunto va a estar en tal sitio, en Suba, en fin. Bueno, yo le voy a preguntar por algo a propósito de este tema de distribución de residuos antes de entrar en un tema de cementerios que me parece clave. Estamos hablando de recolección y demás y de la mala disposición. ¿En qué quedan los famosos recipientes, Los contenedores? Estos contenedores que además la Contraloría ya le dijo que tiene que instalar todos los que se licitaron en la administración Peñalosa. ¿Eso sí sirve o no sirve? Digamos, los contenedores servirían si estuvieran mucho más apropiados por la comunidad y si fuesen parte de un esquema de mejora en la calidad en la prestación del servicio. Por ejemplo, donde hay escaleras y no puede subir ni el vehículo recolector ni el operario a recoger puerta a puerta. Lo ideal es que esté el contenedor y pueda llegar el vehículo de carga lateral a recoger el contenedor y el usuario haya puesto en el contenedor los residuos. En esos casos funciona perfecto. Quizás lo que nos pasó aquí es que ubicamos los contenedores en donde no era estrictamente necesario y no hubo una verdadera apropiación No se socializó. con la comunidad para que ese elemento del espacio público mejorara la calidad del servicio en lugar de deteriorarla. Entonces, ¿qué pasó con el contenedor? En el contenedor se metía gente. Los quemaban en las protestas. Los quemaron sí. en protestas también en algunos casos. Y la gente tiene la idea, digamos, un tercero puede que no sea el Los usuario. animales ahí, los chulos. Exacto, demás. pero mira que se deterioran esos contenedores,
ese sistema en donde los residuos están dispersos, eso es terrible. Los residuos siempre deben estar embolsados y no hay ninguna razón para que tengamos esos materiales dispersos ahí en el espacio público. Y eso es lo que le toca a nuestros héroes recolectores recoger, ¿ves? Bueno, pero para sí, para no, ¿le gustan los contenedores? ¿Le va a tocar instalarlos en contra de su voluntad o no? A mí no me gustan. Ok. A mí no me gustan los contenedores por lo que te digo, porque yo creo que no fueron objeto de apropiación y eso es como una tusa con el novio. Ok. Cuando uno termina una relación con el novio, tiene que esperar a que las cosas se calmen para poder iniciar una nueva relación. Okay. En el caso de los contenedores, yo creo que tenemos que hacerle la tusa a los contenedores y desafortunadamente sí fue un indicador de calidad de la licitación en la época de Peñalosa y eso lo que debe generar es que pensemos bien dónde ubicar los contenedores, si es que se requieren realmente, y en donde se ubiquen los contenedores, si los ubicamos, podamos definir claramente que es la ciudadanía la que los quiere. Porque hay unas zonas no en donde... imponerlos. No imponerlos. Okay. Hay unas zonas en donde funcionan bien. Y hay unas zonas en donde la gente los utiliza y hay adecuadamente. Otras en donde son un desastre. Y hay otras en donde son un desastre. El alcalde local los odia la comunidad, los odiamos nosotros. Pero, pues, eso, digamos, fue un indicador de calidad en la licitación y usted no puede simplemente decir yo los recojo y los elimino. Bueno, pasemos a otro tema, es el tema de cementerios. Se terminó la horrible noche en teoría para algunos, incluyendo los usuarios de los cementerios distritales de la capital. ¿Hay nueva licitación? ¿Cuándo se va a hacer? Sí. ¿Qué elementos van a tener en cuenta para adjudicar esa licitación que de verdad beneficia a los bogotanos, sobre todo de escasos recursos? Porque es un tema clave, el poder tener sus elementos funerarios, las personas que lo necesitan. Obviamente en integración social ya se tienen los más vulnerables, pero hay un espacio de población en donde definitivamente hace falta. ¿Qué van a hacer para esta licitación? ¿Y cuándo, sobre todo? En primer lugar, yo creo que hay que definir que la licitación, la nueva licitación, tiene como 3 criterios orientadores. El primero, el mantenimiento y el mejoramiento de la infraestructura de los cementerios. Realmente ahí tenemos unos espacios de mejora enormes. Los cementerios deberían ser unos sitios muy bien adecuados en donde la palabra respeto sea la prioridad. Y eso solamente la pueden lograr si están limpios, si están en buenas condiciones. Que los cementerios son un desastre en este momento, déjeme decirle, doctora, con todo el respeto del mundo. No, pues yo no lo voy a desconocer, ni más faltaba. Así como hay espacios de mejora en aseo enormes, hay espacios de mejora en cementerios. Nosotros lo recibimos en enero y hemos tratado de iniciar la tarea de recuperación. Por ejemplo, esta semana inician 32 muchachos del IDIPROM apoyándonos en el aseo y el mantenimiento básico de los cementerios. Y ya suscribimos un contrato con un ingeniero que está recuperando las galerías del Cementerio Sur y la recuperación de la fachada, que es una fachada bien de interés patrimonial, distrital y estaba espantosa. Y tú entrabas al Cementerio del Sur, por ejemplo, había escombros, desorden. Hoy entras y no ves eso, ¿sí? Ya ves que de verdad se le está poniendo la mano a hacer unas cosas, pues poquitas porque no tenemos muchos recursos. ¿Pero se licita cuándo, al fin? Y vamos a abrir licitación. Abrimos licitación el viernes pasado. Ah, vea, bien. Esperamos adjudicarla a finales de julio, principios de agosto. Y como te digo, 3 criterios esenciales. El primero de ellos, el mantenimiento de la infraestructura, que se invierta realmente en mantenimiento de la infraestructura que está muy deterioradita. Nosotros, digamos, tenemos en el modelo financiero un valor base y de ahí en adelante todas las eficiencias que se puedan destinar en la operación a mejorar la infraestructura le van a dar puntos al operador. En segundo lugar, que ese operador atienda a costo cero los servicios que exigen la JEP, Medicina Legal, la Fiscalía y la Comunidad ROM, con quien tenemos exhumaciones, compromiso. Entonces. Todo. Okay. Ellos exigen generalmente inhumaciones de cuerpos que de hecho deben permanecer de por vida porque la idea es que esos cuerpos que la JEP pide que se mantengan o Medicina Legal o la Fiscalía,
pues de lo que se trata es de que después se puedan hacer otras pruebas para identificar. Esto funciona mucho con los llamados NNs o las personas no identificadas o identificadas no reclamadas, ¿vale? Ok, eso está Y claro. el tercer tema, si es que el operador le pueda dar descuentos a la población pobre y al que le dé los mayores descuentos va a tener mayor puntaje, particularmente en el tema de las exhumaciones y cremaciones de restos. Porque hoy en día lo que pasa es que tú vas a un cementerio distrital, son los precios más económicos del mercado, puedes acceder al servicio, pero en 4 años tienes que volver para pagar. sacar los restos Para de tu poder ser sacarlo. querido, poderlos sacar, poder hacer una cremación y luego pues bien puede llevarse las cenizas o buscar un cenizario. Entonces ese segundo proceso ha sido muy traumático en el pasado reciente y mucha gente fue objeto, digamos, de presiones indebidas para que pagara, ¿no? Por Adicional. ese servicio y tal, eso fue una cosa muy complicada. Entonces lo que hemos pensado en este momento es el operador que mejor entienda la situación de la población de Bogotá, que requiere tener un muy buen servicio, pero que adicionalmente sea lo más económico posible, pues ese es el que va a tener también más puntos en la licitación. Bueno. Contrario al anterior, nosotros no queremos que nos den plata. Ok. La licitación anterior establecía que había que pagarle tanto a Eficiencia, la no sé UAS y qué. que no sé qué, y que ta, ta, ta. No, Todo yo- es servicio. servicio para la gente, que lo disfrute el bogotano, que la gente vea que la administración distrital está es a su servicio. Bueno, para cerrar nuestra sala de redacción de hoy, yo le voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué le diría usted al alcalde Carlos Fernando Galán con la platica que usted se ahorró a partir de un pleito que le ganó a Enel Codensa? ¿Esa platica en dónde le gustaría a usted verla reflejada en Bogotá? Pues Y cuéntenos el porqué. Hay que contarle a Bogotá, efectivamente, que logramos un acuerdo de pago de Enel con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos por 280.000 millones de pesos y que ya Enel nos pagó el 30% en efectivo consignado en las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Logramos recuperar ese dinero que estaba ahí, digamos, complejo en entredicho, y ya tenemos los recursos en Hacienda y esperamos que con esos recursos podamos tener una mejor iluminación de Bogotá. Iluminación ya le está pidiendo. Ojalá sí, eso es lo que queremos, porque la ciudad segura es una ciudad iluminada. La invito al puente peatonal de la 68, la iluminación es clave ahí. Claro, Que todas las noches nos una toca por ciudad ahí. segura es una ciudad iluminada. Es cierto. Y lo que todos queremos es seguridad, pues ahí están unos recursos adicionales para eso, caminos seguros para las mujeres, incluso con luces supraled, que sean más fuertes todavía que la luz normal. Todavía hay 100.000 luminarias por modernizar en Bogotá. Y adicionalmente a eso hay muchas zonas en donde se pueden hacer expansiones y garantizar una mejor calidad en la prestación del servicio público de alumbrado público. Pues me uno en esa petición, directora, al alcalde Carlos Fernando Galán. Alumbrado público, por favor, a recuperar ese plano de seguridad para las calles capitalinas. Directora, muchísimas gracias por estar con nosotros en sala de redacción. Tú sabes, Mauricio, que para nosotros es un honor poderte dar cuentas y a través de City TV darle cuentas a los bogotanos. Estamos haciendo el mayor esfuerzo. Yo sé que todavía nos falta mucho, pero estamos trabajando sin descanso, garantizando que los servicios que prestamos, alumbrado público, servicio funerario y aseo, garanticen una mejora en la calidad de vida de los bogotanos. Y nosotros le hacemos el llamado a ustedes a que no se pierdan nuevamente sala de redacción en una semana. Y si tienen algún problema de recolección de basuras y demás, utilice los canales que ya tiene la UAS dispuestos con los operadores. Y si no le paran bolas, pues llame a City. Hasta una próxima oportunidad. Sala de redacción.